Y vamos a darle el inicio formal a ver, ahora sí, deberíamos estar, ahí estamos grabando. Bueno, buenos días a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión de este seminario virtual número 2 de Berries, organizado por el programa de frutales de INDAP y financiado por el gobierno regional de la región de Aysén. Les queremos contar que este es el segundo seminario. Ya tuvimos 3 primeras sesiones en el 1 y ahora estamos en la primera del segundo seminario virtual. Vamos a darle la palabra a Abel, contarles que él es ingeniero agrónomo, es magíster en gestión agropecuaria en especialidad de fruticultura de la Universidad de la Frontera, es investigador de línea Carillanca, ha trabajado más de 15 años en proyectos asociados a arándanos. Actualmente se desempeña como director alterno del proyecto Paquete Tecnológico del manejo de post cosecha de nuevas variedades de recambio de arándanos. Recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales serán respondidas después de la presentación. Adelante, Abel, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me imagino que hay algunos participantes que ya estuvieron en algunas clases anteriores o hay algunos que vienen por primera o segunda vez, así que ya me siento como ya un poco habituado a estas clases de día martes o miércoles en la mañana. Así que los saludo a todos. Como les contaba, está un poco helado acá en Temuco. Pero estamos con todo el ánimo de partir esta charla de nutrición que, tal como lo hablaba Nelson, es uno de los temas, creo yo, más relevantes en la producción de berries por la complejidad que tiene. No es un tema fácil, es un tema bastante complejo porque tiene varias aristas y varias miradas, sobre todo conocer bien el tema suelo. Y la diferencia un poco que hay entre la producción de arándanos y frambuesas y frutillas tiene que ver de que nosotros un huerto de arándanos o de frambuesas lo planteamos para 10 o 15 temporadas, por lo tanto, todas las prácticas de manejo que nosotros hagamos al principio van a incidir fuertemente sobre la productividad del cultivo, pero también sobre la nutrición. O sea, la nutrición de un huerto está supeditada a lo que hagamos en la partida, ya, porque después tenemos pocas herramientas tecnológicas como para ir corrigiendo los problemas. Por lo tanto, vamos a hablar de programas de nutrición, programas de corrección, pero vamos a hacer un punto de partida acá en el temario. No sé si estoy presentando o no. Parece que no. Perdona, dale, ahora sí. ¿Ahora se ve? Se ve. Ahí se está cargando, ahí está, perfecto. Ya. El cuadrito gris siempre queda. ¿Este? Ese, perfecto, Ya. ahí salió. Entonces, un poco el temario hoy día va a ser hablar un poco de las bases tecnológicas para la nutrición de un huerto de arándanos, prácticas de manejo imprescindibles para poder plantearse estrategias de nutrición que no sean tan caras, que no sean tan excesivas en el uso de fertilizantes, ¿ya? Y creo que la mejor manera de poder resumir algunos conceptos y conocimientos es a través de un estudio de caso, hacerlo como un poco más real, con la realidad de un agricultor de acá de la zona, para que los agricultores y los colegas que estén presenciando la charla puedan de alguna manera ir evidenciando cuáles son las estrategias que usan los agricultores, cuáles serían los puntos de vista que uno tiene respecto a esa estrategia y de qué manera podemos ir armando un programa de nutrición que sea que tenga una buena relación de costo y que también sea racional en términos de evitar el exceso de fertilizantes, porque ese es uno de los grandes temas que a veces estamos sobrefertilizando con algunos nutrientes y subfertilizando con otros. Por lo tanto, las estrategias cada día son hacer más específicos los programas de nutrición y menos aplicación de fertilizantes estandarizados como las mezclas de papa, que he visto mucho que lo aplican los agricultores, o algún tipo de mezclas que son altamente concentradas. Cada día tenemos que ir pensando en afinar mucho más los programas de nutrición.
Les muestro este gráfico solamente para dar cuenta de que la industria del arándano ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido evolucionando en la medida que hemos ido aumentando la oferta de arándanos, han ido aumentando la superficie de producción en Chile. Por lo tanto, naturalmente los precios han ido a la baja en los últimos 20 años, lo que significa que es un negocio que, si bien es muy rentable, es un negocio que se sustenta sobre alta productividad. O sea, cuando partieron los primeros arandaneros, por allá por el año 95, 98, un huerto de arándano con 8.000 kilos, 6.000 kilos, era rentable y era muy rentable. En la medida que empezaron a entrar más productores al negocio, dándose cuenta de que era un negocio extremadamente rentable, nos vemos la necesidad de lo que pasa en todos los cultivos en general, especializarnos. Y esa especialización tiene que ver con tener metas y objetivos claros que son de alta productividad. Y ahí, para poder de alguna manera hacer rentable el negocio. Y aquí quise resumir aquellas prácticas de manejo que nosotros tenemos, tecnologías de manejo agronómico que nosotros tenemos como agricultores o como profesionales que estamos apoyando a los agricultores. Y la idea de plantearte este cuadro que tiene dos grandes áreas, estas que son los manejos necesarios para mantener o al mismo tiempo evitar las caídas de productividad, y estos son los manejos indispensables para incrementar los niveles de productividad. Y es bueno hacer esta distinción de que todas las actividades que nosotros hagamos para manejar plagas, ya, monitoreo, control de larvas, lo vimos la semana pasada, enfermedades, manejos de cobre invernal, lo vimos en detalle, manejo de botritis, enfermedades, manejo de fungicidas, control de maleza, todas estas prácticas nunca apuntan a incrementar el rendimiento, por lo tanto, son prácticas estandarizadas que buscan en definitiva mantenerlo, evitar que haya una caída drástica por el efecto de alguna enfermedad, por la acción de alguna plaga, ¿ya? Pero no están apuntadas a sostener incrementos del rendimiento. No así estas prácticas de manejo que considero que son fundamentales para hacer huertos competitivos. Y huertos competitivos y de alta productividad no necesariamente tiene que ver con tener huertos de alta superficie. Y ahí es donde me quiero detener, porque de alguna manera siento que las charlas podrían ser, puede ser interpretado de que las charlas uno las desarrolla para agricultores más empresariales, que tienen alta superficie. Y pienso que no, que una de las fortalezas que tienen los berries es que, y lo agradecido que es este rubro para la agricultura familiar campesina, es que en pequeña superficie el negocio es bastante rentable. O sea, las unidades mínimas económicas para producir arándanos o frambuesas son bastante menores y pueden significar mucha utilidad en pequeña superficie. No, eso no quita que, aunque tengamos un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados o 1.000 metros cuadrados, no seamos productivos. Más aún, es decir, los agricultores familiares tienen que ser en poca superficie extremadamente eficientes y extremadamente productivos, porque tienen mucho más oportunidad de hacerlo, ¿ya? Es mucho más difícil manejar un huerto de 10, 15 hectáreas con muchísimas variedades, ¿ya? Y ser productivo en todos los cuarteles que un agricultor familiar que tiene 1 o 2 cuarteles donde sí puede hacer productivo. Por lo tanto, en ese sentido, creo yo que las recomendaciones o los temas que hablemos aquí son de gran relevancia para el agricultor, digamos. Y en este sentido creemos que no podemos armar un programa de nutrición sin ir construyendo los pisos, o la obra gruesa y la obra fina. El programa de nutrición, si uno lo ve desde el punto de vista de la analogía de la construcción, se construye desde una obra gruesa primero, y después se empieza a perfilar lo que es la dosificación, el tipo de fertilizantes, porque cuando tenemos problemas de base y queremos solucionar problemas de base con fertilización o con nutrición, probablemente estamos haciendo una pérdida de dinero, no estamos obteniendo las respuestas productivas que nosotros esperamos. Por lo tanto, esta charla va un poco a ir hablando un poco de la obra gruesa, que es el suelo fundamentalmente, cómo se estructura el suelo para tener una buena nutrición,
cuáles son los indicadores que tenemos para dar cuenta de que el suelo está preparado para recibir una buena nutrición, y desde ahí, finalmente, armar lo que es un programa de manejo de nutrición en función de la productividad del huerto. Entonces, los temas, creo yo, clave y que han sido bien descuidados son la corrección de los impedimentos físicos del suelo. Voy a mostrarle un par de fotos. Corrección de la acidificación del suelo. Algo habló Jorge delante de problemas de acidificación del suelo. Si no tenemos estos problemas de base, que son la obra gruesa de la construcción, afinados previamente a la plantación, es imposible después desarrollar planes de manejo de alta productividad. Tercer lugar, corrección de los niveles críticos en el suelo. Vamos a hablar de cuáles son los niveles de nutrientes mínimos que tiene que tener un suelo y que son críticos para aumentar la productividad. Fundamental el manejo de nitrógeno en pre y post cosecha, fundamentalmente por la gran variación de contenidos de materia orgánica. Y hablamos siempre de contenido de materia orgánica, de alto contenido de materia orgánica, 15, 18, 20% en el sur de Chile, lo que no significa que esa materia orgánica esté poniendo a disposición los nutrientes siempre. No, un suelo puede tener 20% de materia orgánica toda estabilizada y no puede estar entregando 1 kilo de nutrientes, por lo tanto hay que tener ojo ahí, porque la materia orgánica en general hay que estarla retroalimentando con materia orgánica fresca para que pueda liberar nutrientes a las plantas. Exceso y déficit de riego de post cosecha, muy importante porque está relacionado con la nutrición. Cuando nosotros tenemos desbalance en los programas de riego, es muy posible que la nutrición no cumpla el objetivo que esperado. Y manejo de poda balanceada, que lo vamos a ver, una parte del capítulo de poda que nosotros planteamos, se lo voy a mostrar por qué la poda está directamente relacionada con la construcción de un programa de nutrición. Por lo tanto, ¿cuáles son las prácticas de manejo para una adecuada nutrición en arándano? Estas son las bases: el monitoreo de raíces a través de calicatas. Si estamos estableciendo un huerto, la elaboración de calicatas previo a la plantación, hay que analizar cuáles son las diferencias que hay a nivel del perfil de suelo en profundidad, si tenemos suelos que tienen 1 o 2 horizontes, si tenemos suelos compactados, si tenemos suelos arenosos, si tenemos alguna textura más gruesa en profundidad, cuál fue la formación de ese suelo. Hay que hacer un análisis previo. No es como establecer un cereal o establecer algún cultivo de rotación, que tenemos la oportunidad de volver a preparar el suelo. Aquí tenemos una sola oportunidad de hacerlo. El análisis químico del suelo es fundamental hacerlo, tenerlo prácticamente todos los años, si no se puede cada 2 años, pero es fundamental para poder desarrollar un programa de nutrición. Todo lo que es nutrición de corrección, olvidado en los arándanos a todos los niveles, agricultura familiar, agricultores empresariales, y olvidado esta práctica de manejo porque es una práctica un poco cara, es un poco costosa, pero que en el tiempo tiene una retribución súper potente desde el punto de vista productivo, lo que hace diluir este alto costo, compensándolo con alta productividad. Y bueno, la nutrición de producción, que era un poco el tema que nos convocaba hoy. Sin embargo, como se está construyendo la fruticultura en esta zona, es imposible ponernos a hablar de fertilización de producción sin antes haber hablado de estos 4 pisos previos que van a hacer definitivamente que se exprese la planta y que nosotros podamos nutrirla adecuadamente. Como fundamento básico y creo de extremada relevancia, es que el rendimiento de un cultivo de arándanos o de cualquier cultivo frutal está subordinado al volumen de la raíz. ¿Qué me refiero con eso? Me refiero a que es imposible ver un huerto que tenga alta productividad con una baja zona de raíces, o sea, en el suelo. O sea, una baja exploración de raíces o con una raíz muy pequeña, muy poco desarrollada,
tiene muy pocas posibilidades de poder expresar un potencial de rendimiento alto. Por lo tanto, desde aquí nace todo, o sea, necesitamos crear las condiciones en el suelo para que nuestras plantas expresen el mayor volumen de raíces, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos de algunos campos que hemos ido analizando y donde vemos, fíjense, el rendimiento de este cuartel, ya de Los Ángeles, de una variedad brillita que es de 6.300 kilos, 30 por 30 centímetros de profundización de la raíz, ¿ya? ¿Cuál este es el volumen? Solo 462 metros cúbicos por hectárea de exploración, un 17% de la superficie total. Es decir, si tenemos 10.000 metros cuadrados de superficie, solo el 17% de esa superficie está ocupado por raíces. Ese 17% da cuenta de esta productividad, ¿ya? Y en la medida que nos vamos aumentando el porcentaje de exploración de raíces en el suelo, vamos viendo que las productividades de los huertos van aumentando. O sea, aquí ya tenemos prácticamente la mitad de la superficie explorada por raíces y vemos que ya tenemos huertos que son más productivos. Por lo tanto, desde este punto de vista, cuando uno ve un huerto o cuando uno analiza un huerto, probablemente lo que está mirando en la superficie es la punta del iceberg de lo que está pasando abajo. Y abajo es siempre donde nosotros tenemos en la rizósfera y en el suelo es el indicador más importante de cuáles son los problemas de productividad que tiene un huerto. Aquí les voy a mostrar un par de fotos para que cuando hagamos calicata no solo sea observar el suelo, sino que tomar algunos indicadores importantes que tienen que ver con cuánto está profundizando esta raíz. Normalmente estas raíces cuando están en 30, 40 o 50 centímetros, hay una capa dura acá abajo que no ha sido preparada previamente, que no ha sido intervenida con algún tipo de maquinaria, y eso le está condicionando a que una planta tenga un volumen, se esté encajonando en un volumen y se esté encajonando en una productividad que nunca va a superar los rendimientos que nosotros esperamos. Y esto es tremendamente importante porque hay muchos productores que nosotros conocemos que están muy ilusionados con que la aplicación de productos foliares, la aplicación de ácido húmico o la aplicación de algún corrector o algún bioestimulante los van a llevar al éxito de productividad y estamos viendo que esas herramientas, valiosas por cierto, no cumplen esa promesa de productividad porque los temas de fondo están acá, digamos, en que si una raíz no tiene el espacio suficiente para explorar el suelo y absorber los nutrientes que hay en ese suelo, es prácticamente imposible lograr altas productividades. Otro tema importante, es muy importante evaluar cuál es el diámetro horizontal de raíces y sobre todo si hay un cruzamiento entre las raíces. Muchas veces los huertos, las raíces no se cruzan entre la distancia entre plantas, ¿ya? O sobre hilera, no se cruzan entre sí, por lo tanto tenemos espacios aún para explorar. Aquí vemos que las raíces se están cruzando, pero no extremadamente, o sea, vemos que esta planta tiene que ser más pequeña y tiene un volumen muy pequeño de raíces a comparación de esta. Y aquí hay una de las claves, sobre todo para los colegas, que nosotros cuando estamos en suelos adhesificados por naturaleza, en zonas donde tenemos altas poliviometrías, es muy caro levantar los niveles de fósforo en el suelo o muy caro levantar los niveles de algún nutriente que esté en limitancia. Por lo tanto, la única forma que nosotros tenemos de alguna manera de poder evitar excesos de nutrición o grandes cantidades de fertilizantes a corregir es manteniendo un porcentaje de exploración de raíces alto, ¿ya? Fíjense aquí el fósforo, cuando nosotros tenemos 2 partes por millón de fósforo, la planta solo es capaz de absorber 2,19 kilos cuando hay un 10% de exploración. Es lógico, o sea, el fósforo no se mueve en el suelo, por lo tanto, las raíces absorben el fósforo que tienen a la mano. Pero estos mismos 2 ppm, una planta que tiene un 50% de exploración, tiene la capacidad de extraer 10 kilos de fósforo.
O sea, estamos hablando de 5 veces más en la medida que vamos aumentando nuestra exploración de raíces. Y ya un suelo que está con, con los niveles de fósforo más bien corregidos, podemos llegar a extraer 65 kilos de fósforo ya cuando tenemos 50% de exploración de raíces, lo que significa que está absorbiendo o tiene la posibilidad de extraer mucho más allá de lo que necesita, digamos. O sea, en este caso probablemente no es necesario hacer fertilización de corrección y muy bajo aplicaciones de fósforo por el nivel de raíces, de exploración de raíces que tiene el huerto. Este es un cuadro muy importante, creo yo, y que es tremendamente valioso tenerlo en cuenta porque es la base de la nutrición de los huertos. Otros temas importantes que dan cuenta de la mala preparación de suelo al inicio tienen que ver con las zonas de compactación y las raíces la están acusando. Cuando nosotros vemos la calicata, acá fíjense en esta zona donde hay algunas vetas de fierrillo que son de color rojo, hablaba Nelson de los excesos de fierro en el suelo, y estas vetas son bastante compactadas, tienen unas densidades muy altas que impiden que la raíz fundamentalmente siga avanzando en profundidad. Entonces tenemos huertos con raíces bastante poco profundas, pero no es homogéneo. Fíjense que en esta zona hay probablemente la maquinaria hizo una mejor preparación en este lado que en este, y aquí tenemos una veta un poco más alta y está compactado, pero no hay ninguna raíz. O sea, si no hay ninguna raíz, significa que estamos hipotecando rendimiento. O sea, cada parte de esta o cada zona que tengamos compactada donde impidamos el crecimiento de las raíces, no vamos a poder levantar la productividad por mucho que nosotros tengamos un programa de nutrición muy eficiente, muy costoso y alto, digamos. Y aquí tenemos otros ejemplos donde, fíjense, las zonas compactadas prácticamente no hay crecimiento de raíces, y sobre esta proporción de raíces es muy difícil poder sostener productividad. O sea, aquí nosotros vamos a estar haciendo programas de fertirriego que van a estar probablemente homogenizando fertilizante en toda esta zona, pero en esta zona el fertilizante está destinado a percolar o está destinado a arrancarse por los lados donde haya algún espacio poroso, algún macroporo, y finalmente lo vamos a enviar a los ríos o a los caudales porque las raíces no van a estar absorbiendo esos fertilizantes. Cuando uno está preparando suelo, estamos acostumbrados a las rastras, estamos acostumbrados a lo más a los arados. Actualmente el desarrollo de tecnología nos está haciendo que cada vez estos suelos que tienen problemas, fíjense, este es un suelo que es un lecho de río, ya donde la primera capa corresponde a un suelo vegetal y después las otras capas son lechos de río, que es arena y piedra, que compactan las raíces. Por lo tanto, a veces es muy necesario el uso de maquinaria que tenga este tipo de tridentes, que parece un costo excesivo, pero en general una hectárea con 1 día y medio de máquina es posible prepararlo como corresponde. Es posible, y esto es lo que le da sustentabilidad a un huerto en el largo plazo. Siempre nos dicen, oye, pero ¿cuánto es el ítem de preparación de suelo? Esta maquinaria con 1 día y medio de trabajo probablemente se van a gastar entre 800 o 1.000.000 de pesos por hectárea, pero va a significar que el incremento de productividad lo va a pagar muchísimas veces. Entonces, cada vez los agricultores están haciendo el uso de maquinaria que les permita preparar el suelo en profundidad previo a la plantación. Otro de los temas que quiero analizar con ustedes, yo no sé cómo voy con el tiempo, es el tema de acidez de suelo. Antes de un programa de nutrición nosotros tenemos que tener claro, y sobre todo en arándano, ser muy de que un suelo que es extremadamente ácido
la posibilidad que tiene de tener nutrientes o de almacenar nutrientes es muy baja, digamos. O sea, un suelo acidificado tiene poco fósforo, tiene poco nitrógeno, tiene poco potasio, tiene poco azufre, poco calcio, poco magnesio. ¿Cuáles son los nutrientes que más existen en mayor concentración en el suelo acidificado? Son los acidificados por lluvia: hierro, manganeso, boro, cobre y zinc. Pero los macronutrientes, los que son fundamentales para el crecimiento, el desarrollo y la formación de frutos, en un suelo acidificado claramente están en menor disponibilidad. Lo que significa que si nosotros no hacemos programas de corrección de la acidez, esta disponibilidad natural de nutrientes en suelo menos ácido va a ser mayor. Por lo tanto, es imposible plantearse huertos de pH 5 sin tener que hacer programas carísimos de nutrición. Por lo tanto, dentro de las prácticas de manejo fundamentales como piso para corregir los problemas en el suelo son las prácticas de encalado y incremento del pH del suelo como base fundamental. Y la acidez del suelo, aquí miren la cantidad de efectos negativos que tiene un suelo ácido, y por muchos años algunos investigadores planteaban de que los arándanos se cultivaban en suelos ácidos por su origen, donde eran origen de un sotobosque, donde estaban en condiciones de semi-claridad, semi-oscuridad, y que vivían naturalmente en condiciones ácidas, por lo tanto estaban adaptados a condiciones de acidez. Sin embargo, lo que estamos hablando nosotros es que no significa que los arándanos no sobrevivan sobre condiciones ácidas. Sí, lo hacen bastante bien. Lo que nosotros estamos buscando ahora es que los arándanos expresen la mayor productividad posible, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia de concepto bastante radical, en el sentido de que nosotros no esperamos que la planta esté a medio o que esté resistiendo condiciones de acidez, sino que estamos esperando que esa planta sea un motor y que sea una fábrica de producción de fruta. Por lo tanto, necesitamos un pH de 5,7, 5,8 o 6 para producir altos rendimientos en arándano. ¿Qué es lo que trae aparejado? Limita el crecimiento de los cultivos. Hay un efecto de la toxicidad por aluminio, o sea, suelos ácidos tienen altas concentraciones de aluminio. El aluminio, el problema que tiene es que se adhiere a las raíces, no crecen pelos radiculares y no hay absorción de nutrientes. Por lo tanto, es como un corcho que se le pone a las raíces que impide la absorción de nutrientes. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer un programa de nutrición caro en un suelo acidificado, gran parte de esos nutrientes los estamos perdiendo. Y provoca, por lo que decía, que este aluminio está provocando una disminución del crecimiento de la raíz, se está produciendo como un taco de absorción en la rizósfera, provoca la deficiencia, evidentemente, a nivel de la planta, de nutrientes esenciales como el calcio, magnesio, potasio. O sea, todos los nutrientes más importantes para el crecimiento y la producción de fruta. Por lo tanto, la acidez de suelo es uno de los grandes temas a resolver cuando uno se plantea un huerto de arándano. Le voy a dejar esto ya un poco más de detalle, que tiene que ver con la eficiencia de fertilización cuando tenemos niveles altos de aluminio. Y más o menos este cuadro busca dar cuenta de cuáles son los niveles de pH donde están los huertos de arándano de algunos agricultores, que son agricultores de la vieja escuela, que están en promedios de 5, con porcentaje de saturación de aluminio altísimo, con sumas de bases bajas, y con rendimientos que están acorde a lo que yo les estoy planteando. O sea, la acidificación y la toxicidad por aluminio son temas que tienen que ser resueltos previo a la plantación o en los primeros años a través de los programas de fertilización. Les voy a comentar un estudio de caso de una agrícola de acá, de Temuco, de un agricultor donde hicimos un par de estudios, pero que también estuvimos analizando cuáles eran los puntos críticos que tenía en términos de nutrición y cómo ellos ven un programa de nutrición y cómo lo vemos nosotros. Siempre, cuando uno estudia un huerto, hace calicatas y tiene que, lo que yo les planteaba, analizar cuánto es la profundidad de suelo. Fíjense, 50 centímetros,
ahí se cruzan las raíces, hay 80 centímetros, está a 0,8 entre plantas este cultivo. También tiene 80 centímetros en la enchilera de superficie, por lo tanto tenemos aproximadamente un 27% del suelo explorado, o sea, de los 10.000 metros cuadrados, solo el 27% está explorado por raíces. Algunos datos importantes que tomamos son las densidades aparentes que dan cuenta de la compactación del suelo, y en la medida que los huertos se van afianzando en el tiempo, empieza a aumentar esta densidad aparente que hace que los suelos se compacten sobre la huella del tractor. O sea, en los caminos, en las entrehileras, el paso de maquinario, el paso de gente en la cosecha va haciendo que los suelos se compacten, por lo tanto, en esta zona las raíces van creciendo menos hacia la entrehilera, hacia la calle, y también le estamos abriendo una barrera para que puedan crecer aún un poco más. Por lo tanto, eso también, esta barrera está impidiendo que tengamos un desarrollo de raíces, por lo tanto hay que corregir estos problemas de compactación a través del uso de araos, de descompactadores de suelo, cuando ya esté un huerto en plena producción. Algunos de los datos también importantes que tienen suelos con 50 centímetros de profundidad, que es bajo. Uno espera que un suelo tenga por lo menos entre 80 y 120 centímetros de exploración de raíces. Eso es un cultivo que tiene potencial de alto rendimiento. Fíjense aquí la cantidad de milímetros que solamente es capaz de almacenar, o sea, 2,84 milímetros de agua a los primeros 30 centímetros y 2,74 milímetros de agua de los 31 a los 50, lo significa que más o menos este suelo almacena 5,58 milímetros de agua y la evapotranspiración diaria son 3,7 milímetros, es decir que aproximadamente hay que regarlo cada 2 días, o sea, cada 2 días se está agotando la capacidad de estanque de este suelo. Temas importantes de analizar porque nutrición y riego están extremadamente relacionados. Esta es la característica de la serie de suelo, donde está este huerto. Tenemos una foto de un, ¿cómo se llama esto? Donde sacan ripio, ¿ya? Y el campo está al lado de esto. Fíjense la proporción de suelo que tiene, que es súper importante. Estas fotos se las quería mostrar porque tienen que, cuando se plantea establecer un huerto de arándano, es fundamental saber cuál es la profundidad de suelo a la cual van a trabajar, y esta configuración que tiene, que es fundamentalmente arena, un poco de limo y prácticamente nada de arcilla, es muy poco fértil y se lixía muy rápido el agua de riego, por lo tanto los fertilizantes tienden a lavarse más, por lo tanto los programas de nutrición o los tiempos de riego y los tiempos de fertilización cambian en la medida que vamos cambiando la configuración de la textura del suelo. Lo que no significa que no se pueda plantar, pero hay que hacer programas más racionales. Por lo tanto, cuando nos hablan de que los suelos son excelentes, los suelos trumados, nos dicen, ustedes viven sobre suelos trumados excelentes. No todos los suelos trumados, ni no todas las series son excelentes. Hay muchas series, como esta, que no tienen la profundidad, que no tienen la materia orgánica, que sí se puede plantar, pero hay que hacer prácticas de manejo acorde a la realidad de cada suelo. Entonces, esa generalización que hemos hecho de que los suelos del sur de Chile, de la Araucanía, los ríos de Aysén son maravillosos, es un poco complaciente con todos nosotros porque empezamos a ver que hay huertos en estas condiciones que no son los mejores. Vamos a hablar un poco del tema de corrección de nutrientes, y aquí es lo que estamos hablando, que los programas de nutrición a emplear en una campaña de producción deben ser específicos en cada huerto. Es imposible generalizar una receta para todas las condiciones o para todos los agricultores. Eso no existe, es inviable y es un exceso de, no un exceso, sino que es irracional para la conservación de nuestro medio ambiente. Y aquí creo yo que el trabajo que se está haciendo en este seminario, el trabajo que está haciendo INDAP, el trabajo que están haciendo los colegas para que nosotros podamos contarles estos temas, es de alguna manera para concientizar al agricultor
ya esté produciendo frambuesa, esté produciendo frutilla, esté produciendo arándano, esté produciendo cualquier cultivo, de que el trabajo en equipo con su agrónomo que lo esté respaldando tiene que ser cada vez más cercano, y cada vez los agricultores tienen que llevar los planes de manejo que le está recomendando su agrónomo, ¿ya? Es por eso que lo tienen, y las cosas generales no nos llevan a buenos resultados. Les voy a dejar aquí para los colegas un estudio bastante interesante que hizo don Dante Pinochet para nuestra zona sur, donde plantea cuáles son los niveles críticos en el cual el rendimiento se ve afectado de los nutrientes. Ya normalmente estamos hablando de, oye, medio, alto, bajo, o esas son los indicadores que tenemos para poder evaluar un análisis de suelo. Aquí me gusta este enfoque porque nos plantea un límite a dónde llegar. O sea, bajo 100 miligramos por kilo o bajo 100 ppm de potasio, la productividad del huerto nunca va a ser alta. O sea, se limita la productividad. Estos son los indicadores de calcio, azufre, cobre, aluminio, ¿ya? Que hacen de que de alguna manera nosotros no podamos expresar alto rendimiento. Estos son los niveles de macro y micronutrientes que tenemos que alcanzar para sostener alta productividad en un huerto. Y aquí hay una distinción, que el aluminio está con estos dos asteriscos, y el nitrógeno es que no podemos tener una concentración más alta de 0,2 centimol por kilo, ¿ya? Más de 0,2 ppm de aluminio en el suelo están limitando la productividad del huerto, lo mismo del nitrógeno. Y aquí tiene mucho que ver con la materia orgánica. Fíjense que cuando tenemos estos niveles, 50 o 60 ppm de fósforo en el suelo, tenemos probablemente un aporte de mineralización de la materia orgánica muy alto, por lo que significa que las dosis de nitrógeno tenemos que bajarlas mucho para evitar que la planta entre en un exceso de crecimiento vegetativo, lo que decía delante Nelson, una gran cantidad de hojas, pero frutos muy pequeños. Aquí está el resultado del análisis de suelo del agricultor que estamos analizando, y si nosotros analizamos aquí, fíjense, en amarillo están los temas clave. 9 ppm de nitrógeno da cuenta de un suelo que tiene muy poco nitrógeno, ya está lejos de estos 60 que estamos hablando aquí, 50, 60. Muy bajo el fósforo y muy bajo el potasio, o sea, están 78 respecto a los 100, es decir, que se ve limitada la productividad si nosotros no hacemos esta corrección previa. Aquí tenemos los niveles de aluminio, que le dejé aquí 0,08, o sea, tiene un aluminio intercambiable muy bajo, por lo tanto, y un pH relativamente alto, que no lo veo acá el pH, 5,77, por lo tanto, no tiene problemas de acidificación. Tiene problemas de fósforo y tiene problemas de potasio. El análisis foliar más o menos correlaciona con el fósforo, el potasio. Estamos hablando de que el fósforo y el potasio en el suelo están bajos, por lo tanto la concentración de fósforo y potasio en la hoja también es bajo. Y aquí está el tema de fondo, que esta es una ley que tiene más de 100 años y que nos dice que en la medida que hay un nutriente que está limitante, por este caso el potasio, el rendimiento es imposible que nosotros lo podamos subir más allá de este nivel, digamos. Y este nivel son 8.000 kilos, 9.000 kilos. Es imposible llegar a un huerto de 15.000 kilos sin corregir este nutriente en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, la práctica que se le planteó al agricultor era corregir los niveles de fósforo y potasio en el suelo en invierno para que nosotros podamos elevar el nivel de productividad de ese huerto. El nivel de reserva son 6,7, queremos llevarlo a un nivel de 20, por lo tanto eso significa aplicar 1.015 kilos de fósforo y 305 kilos de potasio. 1.015 kilos de fósforo aplicado en un suelo, al 50% del suelo, significan aproximadamente, para poder llegar a los 20 ppm, aplicar 2.000 kilos de superfosfato triple en una hectárea. Eso desde el punto de vista de los costos es carísimo, ¿ya? Pero es necesario hacerlo y no se puede hacer en una sola temporada. Es necesario hacerlo en varias temporadas por un tema de costo, por un tema de aplicación, por un tema físico también, pero es necesario hacerlo, ¿ya? Porque es la única vía que tengamos de que la productividad, el rendimiento mejore los ingresos y haga que nosotros podamos tener un huerto productivo.
La recomendación fue que aplicara 276 kilos de fósforo, 144 de potasio y 60 de azufre. Aquí hay una recomendación racional, porque le estamos diciendo, mire, son 1000 kilos de fósforo, aplique 276. ¿Cuál es nuestra idea? Que al cabo de 4 temporadas, este agricultor solucione sus problemas y que pueda expresar esa productividad en los próximos 4 años y llegue a los niveles altos que estamos buscando. Nutrición de producción, algunas consideraciones importantes. Y aquí es lo que hablábamos hace un momento. No es lo mismo fertilizar un huerto de 2 años en etapa de formación con un huerto de 8 años en etapa de producción. Lo que vamos diciendo es que un huerto, en la medida que se va haciendo más productivo, requiere o exporta más nutrientes. Eso significa que requiere dosis más altas de cada uno de los nutrientes. La cantidad de fertilizante a aplicar aumenta a medida que aumenta el rendimiento de un huerto. Así, un huerto de 10 toneladas requiere menos fertilizante o menos dosis de nutrientes que un huerto de 15 toneladas en plena producción, ¿ya? Y las dosis de nutrientes, como bien se habla, no se aplican homogéneos, no se aplican parejos, no se aplica lo mismo todas las etapas, en todo el momento de producción, durante el desarrollo de la planta. Algunos nutrientes se requieren en mayor proporción al inicio, otros en producción y otros en post cosecha. Lo vamos a ver, ¿ya? Pero la nutrición debe ser aplicada en función de en qué momento fenológico o en qué etapa del desarrollo de la planta nos encontramos. Otro tema muy olvidado en fruticultura, sobre todo en el sur, fertilización de post cosecha. Cosechamos y nos olvidamos del huerto, no hacemos nutrición de post cosecha. Tanto en frutillas, tanto en frambuesas, es una de las nutriciones más importantes. Aumenta la reserva de la planta, aumenta el desarrollo de raíces, fortalece la planta en el invierno, favorece el desarrollo de brotes más largos, etc. Estos cuadros se los voy a dejar porque es una recopilación de los estudios que se han hecho. Es para los colegas cuando quieran plantear sus estrategias de nutrición, puedan ver cuáles son la cantidad de nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio demanda una planta por kilo para 5 kilos, para 5 toneladas por hectárea. Fíjense, para un 5 toneladas por hectárea, en promedio se necesitan 30 kilos de nitrógeno, 6 kilos de fósforo, 38 kilos de potasio, 22 de calcio y 5 de magnesio. Este es un promedio de estos 3 autores que han hecho estudios. Fíjense la diferencia que existe entre un huerto de 5 toneladas que requiere 30 unidades de nitrógeno y un huerto de 12 toneladas que requiere 70 kilos de nitrógeno, 15 de fósforo, 90 de potasio, 54 de calcio, 11 de magnesio. Y la diferencia es aún más alta en un huerto que tiene 20 toneladas, que es un poco el concepto que le quería plantear. Fíjense, partimos de 30 unidades de nitrógeno a 116 unidades para un programa de nutrición que esté fertilizando para 20 toneladas. Por lo tanto, es tremendamente importante saber, antes de empezar una campaña de producción frutícola, poder determinar cuál es la productividad potencial que va a tener mi huerto. Y ahí es donde se linkea con el tema de regulación de carga para los arándanos. Aquí tenemos el análisis de cañas de este huerto, donde vemos que es un huerto que no está tan envejecido. Fíjense, las cañas viejas son menos de un 25%, tiene un buen material. Nos sirve para evaluar cuál es el vigor que tiene esta planta. Tenemos un 28% de caña joven, un 50% de caña adulta, muy productiva, lo que da cuenta que este es un huerto que desde el punto de vista de las estructuras madres está bien configurado. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del largo de ramilla, un 48% o prácticamente la mitad son ramillas largas de 20 centímetros. Y hablábamos que las ramillas, mientras más largas, es decir, 30 centímetros, cargan más fruta, tienen más yemas florales, tienen más fruta. Y aquí nos estamos dando cuenta de que este huerto tiene baja concentración de nitrógeno, que ha sido muy poco fertilizado con nitrógeno, y eso está expresando que el vigor o la expresión vegetativa de esta planta sea bastante humilde, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros idealmente tenemos que buscar un 80, un 90% de ramillas que tengan 20, 30 centímetros y que tengan 5 a 6 yemas por ramillo.
que estas yemas son las que cargan la fruta. En otras palabras, el 50% está sobre muy malas ramillas. El 50% de la fruta está sobre muy malas ramillas. Cuando hacemos el análisis en prepoa, todas las yemas que se diferenciaron cargan 55.000 kilos. Una vez que hicimos la poa, al agricultor le quedaron aproximadamente 400 yemas. Y esas 400 yemas proyectan 16.000 kilos. Nosotros le dijimos que tenía que hacer una poda un poquito más fuerte y rebajarle por lo menos 50 yemas para pensar en que vamos a producir o que vamos a desarrollar un programa de nutrición para 12.000 kilos. Esta es un poco la historia del huerto. Fíjense, 8.000 kilos, 12.000 kilos, 11.000 kilos y 12.000 kilos. Un poco lo que sigo redundando en lo que les digo. La historia no miente y la historia dice que este huerto no es de más de 12.000 kilos. Si nosotros queremos llevarlo a 20, a 25.000 kilos, tenemos que hacer una corrección de los problemas que hemos ido identificando a lo largo de esta charla. El programa de fertirriego que nosotros le planteamos a este agricultor fue una aplicación de 200 kilos de monoamónico, monopotásico, nitrato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio y urea. Lo que da cuenta de que le estamos aplicando fósforo, nitrógeno, calcio, magnesio y potasio. O sea, es una combinación de todos los nutrientes con ese costo por hectárea. Si lo analizamos, ¿cómo le planteamos que tenía que aplicar esa dosis? Dijimos, mire, fíjense, el nitrógeno usted tiene que aplicarlo prácticamente todo entre brotación y cuaja. Es decir, entre septiembre y 15 de noviembre debería aplicar prácticamente el 50% del nitrógeno en crecimiento de fruto. Ya una vez que está en pinta 15, solo un 5% del nitrógeno en cosecha y un 35% en la etapa final. A diferencia, un poco linkeando lo que decía el colega Nelson, fíjese, en crecimiento de fruto en cosecha hay que aplicar prácticamente el 70% del potasio, un 20% solo en brotación en cuaja y 10% en pocos. En esta zona es donde se aplica gran cantidad del potasio, porque el potasio es un nutriente fundamental para transportar los carbohidratos que finalmente son la parte fundamental del fruto, digamos. El fruto es prácticamente agua y carbohidratos y lo que le da consistencia al fruto. Entonces, es muy importante el potasio. Otro tema relevante es el calcio. Fíjense, para la firmeza de los frutos, el 60% del calcio se recomienda en esta primera etapa y el otro 40% a partir de las etapas siguientes. Normalmente los agricultores están aplicando el calcio cerca de cosecha porque dicen que el calcio afirma la fruta, hace que los frutos sean más firmes y están poniendo todo el calcio aquí, pero la mayor absorción de calcio se produce en esta zona. Y el magnesio se distribuye prácticamente en partes iguales durante el ciclo. Así se tienen que distribuir los fertilizantes en un programa de fertirrigación y aquí les voy a dejar un poco cuáles son las proporciones de los nutrientes en esta etapa de brotación-floración, 35-30-20, en crecimiento de fruto, 20% nitrógeno, 30% fósforo, 40% potasio, en cosecha, lo que yo les decía, solo un 5% de nitrógeno, cuando estén igual en plena cosecha, que esto dura un mes, prácticamente 6 semanas, no hay que aplicar tanto, o sea, hay que aplicar lo mínimo de nitrógeno, mucho fósforo, mucho potasio. Y en post cosecha se aplica nitrógeno, fósforo y potasio. Esto fue el programa de nutrición que finalmente el agricultor decidió realizar. Y aquí hay varios temas porque fíjense lo que ha ido cambiando esta nutrición clásica con fertilizantes que yo le estoy planteando a nuevos productos, lo que hablaba un poco Jorge, aminotierra, una enmienda soluble, ya una enmienda de suelo que se aplicó con la promesa de poder aplicar más nitrógeno, se le estaban prácticamente 70, 80 unidades, solo aplicó 29, aminoterra, foliar, bioamino L, también ácido húmico, ácido fúlvico, calcio directo al suelo, cuando el suelo no tenía problemas de calcio, acá Magnific Calcio, que es calcio puro, aplicó pilato, una alta concentración de potasio, eso estuvo muy bien, fosfato monomónico y sulfato de magnesio. Hizo una estrategia de nutrición interesante, pero
estos fertilizantes no son la base para un programa de nutrición. O sea, la base es lo que nosotros le planteamos y estos son complementos. Probablemente uno pudiera en este programa de nutrición decir, mire, ¿sabe qué? Voy a aplicar un 60% de la base, un 70% de esta nutrición base y voy a usar estos otros fertilizantes que son complementarios, pero que tienen características excepcionales. Pero en ningún motivo van a reemplazar una fertilización tradicional, ¿ya? Por lo tanto, el bioamino L, por ejemplo, es una enmienda soluble que tiene la característica de tener ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, lo que es muy interesante, y también está enriquecido con nutrientes y con algún macro y micronutrientes que son importantes en el suelo. ¿Cuál es la promesa de este producto? Es que podemos mejorar la carga, la microflora del suelo, la rizósfera del suelo. Estos microorganismos, que son bacterias, de alguna manera están solubilizando aquellos nutrientes fijados, por ejemplo, fósforo, nitrógeno. Cuando tenemos pH extremadamente ácidos, estos productos son interesantes porque solubilizan esos nutrientes, pero nunca van a ser la estrategia de fertilización principal. Son herramientas de apoyo que son valiosas, pero no van a reemplazar lo que es un programa de nutrición. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento de este agricultor? El razonamiento dijo, mira, esta configuración de producto es mucho más barata de lo que me están planteando y estoy buscando el mismo resultado. Finalmente, probablemente en la misma temporada, el agricultor va a obtener las 12 toneladas de fruta con esta configuración, pero nunca va a levantar sus niveles de productividad más allá de lo que es el horizonte de las 12.000 kilos. Y aquí un poco cuando analiza el aporte de nutrientes, fíjense en un suelo bajo en nitrógeno, que tenía ramillas extremadamente cortas, finalmente se le aplicó un producto pensando que era una aplicación de nitrógeno y se le aplicaron solo 26 unidades cuando demandaba 102, es decir, subfertilizó 85 kilos, subfertilizó 17 kilos y 77 kilos de calcio. Por lo tanto, nos vamos equivocando en la medida que van saliendo estos nuevos productos y los vamos aplicando para cosas que no son las esenciales. El último análisis es cómo se distribuyeron estos nutrientes. Hablábamos de que el nitrógeno no se tiene que distribuir en cosecha. Fíjense, 70% de pinta cosecha del nitrógeno y 30% en la primera etapa. O sea, en la primera etapa era donde nosotros necesitábamos plantear el 70% de la nutrición, porque aquí donde estamos jugándonos el crecimiento de los brotes, no en cosecha. Fíjense, 0% del fósforo fue aplicado en cuaja y pinta. Eso significa que en el flash de crecimiento de raíces no tenía fósforo la planta. Por lo tanto, las raíces, que tanto hemos hablado, no tenían disponibilidad de nitrógeno, sí la tenían cuando estábamos en cosecha pinta. El potasio, muy bien aplicado, 80% del potasio aplicado entre pinta cosecha, un 17% acá. El calcio, un 94% aplicado entre cuaja y pinta, debería haber sido un estacionante, como se dice, o sea, al inicio, entre el inicio de brotación hasta cuaja, ahí donde debería haberse aplicado todo el calcio, no entre cuaja y pinta. Y acá muy poco calcio entre pinta cosecha. Y el magnesio 100% aplicado entre pinta cosecha cuando dijimos que había que distribuirlo en partes iguales. Por lo tanto, cuando uno analiza finalmente cómo lo hace un agricultor, se va dando cuenta que estos conceptos no están siendo aplicados y por eso es que los resultados no siempre son los que nosotros buscamos. Eso. No sé cómo estoy con el tiempo, pero estamos bien. Espero bien. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. Ya. Tenemos ahí a Jorge. Hola, Abel, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. Oye, muchas gracias por tu presentación. Importante decirte que cada día que pasa, igual es un cultivo que nos está atrayendo más todavía con la charla que nos da. Así que agradecido por eso.
A ver, mira, tengo unas consultas que hacerte. ¿Tú qué experiencias tienes respecto del uso de micorrizas arbusculares en suelos volcánicos con alta saturación de aluminio? ¿Cuándo la aplicaría? ¿Qué tan necesarios son? ¿Y cuáles? Porque, mira, una duda que tengo es que hay una empresa que se llama Simborg que Ya, trabaja con micorrizas arbusculares ya. y hay otra que es la Universidad de la Frontera que ¿Mm? también ha desarrollado sus productos Sí, y una vez los tuvimos que aplicar nosotros acá en la región para el caso de Nogal y Castaño y ya. yo preferí que fuera de la UFRO porque esas bacterias estaban como mejor adaptadas a condiciones de acidez y de saturación de aluminio. A lo mejor me puedo haber equivocado, pero quiero saber cuál es tu opinión al respecto del uso de estas micorrizas en cultivos de arándano. Mira, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de hacer ensayos en micorriza, por lo tanto la experiencia que hay es probablemente la misma que tienes tú, que es lo que nos han ido contando algunos agricultores de su experiencia, pero no han sido medidas, entonces son percepciones las que uno tiene. Sí he tenido experiencia en ácido fúlvico, en el bioamino L y en el aminochem, que lo hemos estudiado, lo hemos evaluado, hemos visto cómo ha funcionado. Por lo tanto, no me atrevería a decir mucho de las micorrizas porque de alguna manera tú sabes que la promesa que ellos tienen es solubilizar fósforo en condiciones acidificadas, ¿cierto? Y un poco ahí lo que buscan, creo yo, es poner en condiciones de suelos ácidos, disponibilizar el fósforo, ¿ya? Sin embargo, como habíamos conversado, en condiciones de suelo ácido no solo el fósforo está limitante, sino que hay muchos otros nutrientes. Por lo tanto, nuevamente, creo que la conversación va a girar en lo mismo que estaba tratando de decir. Los problemas de base, como la acidez o como las deficiencias de fósforo, no se pueden corregir con productos como las micorrizas. Uno tiene que corregirla a través de un programa de corrección con fertilizantes minerales. No creo, probablemente vas a tener algún efecto, vas a disponibilizar más fósforo, pero no vas a corregir el problema en toda su dimensión, ¿ya? Entonces probablemente vas a disponibilizar más fósforo, pero al minuto de estar acidificado vas a tener aluminio y ese aluminio se va a unir al fósforo. Yo siento que uno tiene que, de alguna manera, no esperar soluciones, como decir, rápidas y más económicas con solo un producto, porque están exigiendo más de lo que puede hacer un producto. ¿Me entiendes? Entonces, es posible, es posible que cuando ya las condiciones de acidez del suelo estén corregidas a través de un buen programa encalado, estas micorrizas de alguna manera puedan solubilizar la gran cantidad de fósforo que hay fijado en el suelo, porque todo el fósforo que hay en el suelo, prácticamente un 10 o 12% está disponible para las plantas. En ese escenario, que la micorriza ponga en disponibilidad 5 o 10% más de fósforo, creo yo que el producto está bien ocupado. Pero esperar de que la micorriza solucione un problema de acidificación creo que no es el tema. No sé si esa es mi convicción, Jorge. Perfecto. No, súper bien, súper bien. Si lo importante aquí era ver también un poco la experiencia que hay respecto de la respuesta del empleo de estos productos, como tú sabes que esto se mueve por tendencias. Pues. De repente hay tendencias que tienden a favorecer ciertos modelos versus otros. Mira, Sí. ya, impecable, súper súper clarito en todo caso. Mira, ¿cuál es la recomendación, así, abuelo pájaro? Porque tú planteaste un programa de fertilización dependiendo de la fenología del cultivo, pero también respecto de la nutrición que tú dices, o te refieres a la nutrición de post cosecha.
¿Qué Sí. hacer para las condiciones de la región de Aysén, donde la oferta térmica que tenemos en el suelo, principalmente, es más compleja después de la cosecha? Porque no tenemos una ventanita, no tenemos 2 o 3 meses de post cosecha como lo pudiéramos tener en el resto del país. ¿Cómo adaptarías tú este programa de nutrición? Es una muy buena pregunta y muy difícil también, porque hay que probablemente experimentar un poco. Pero sí, lo primero que uno plantearía es que es necesario estimular la caída de hojas eh, un poco antes para que la estructura, las ramas, los brotes, las cañas empiecen a lignificarse lo antes posible. Entonces, como la ventana es tan corta, si tú aplicas nitrógeno, probablemente vas a llegar muy tarde con un tejido verde, puede venir un evento climático, helado, exceso de frío, y eso provoca consecuencias en la planta. Por lo tanto, hay productos ya que estimulan la rápida caída de hojas. ¿Ya? ¿Qué dosis? ¿Qué producto? Hay varios, ¿ya? Pero yo experimentaría con eso, digamos. O sea, si las condiciones climáticas se vuelven desfavorables el 1 de abril o el 15 de abril, yo estaría pensando en que en marzo estaría aplicando algún producto para acelerar la caída de hojas. Entonces, en esa ventana entre marzo y 15 de abril, que son 45 días, haría mi programa de nutrición de post cosecha, pero incluiría esta estrategia de acelerar la caída de hoja. Perfecto. Muchas gracias, estimado. Yo, esa era mi duda, Florencia. Por ahora, agradecer nuevamente la presentación de Abel por todas las cosas. Saludos a todos. No te Nos vemos escucho, la próxima. Florencia. Nos vemos el otro martes. Gracias, Abel. Chao, Chao, chao. chao. Y vamos a dar 5 minutos para volver a seguir Gracias. con Ivette Seguel. Muchas gracias.